porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astele.tv. Como anticipamos, hoy tenemos un tema que pues para mucha gente no es relevante porque pues no forma parte de su cotidianidad. En programas pasados pues sí hemos tratado temas que inciden directamente o preocupan directamente a la gente. Este tema pues no es así de una preocupación cotidiana, pero podemos decir que uno no valora algo hasta que se pierde, como la libertad y la democracia. Y bueno, pues para analizar este tema de la crisis y el relevo en el Instituto Nacional Electoral, nos da mucho gusto que tengamos pues un invitado de lujo, que nos da mucho gusto que esté con nosotros, ¿verdad, don Obdulio Ávila? Enrique, muy buenas tardes. Qué bueno que estés con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Ustedes saben que bueno, pues él ha sido político distinguido, ha sido candidato y bueno, pues actualmente está de representante general del PAN en el INE. Así es, ahí estoy en la suplencia. Y bueno, pues qué bueno que esté con nosotros porque pues él nos va a platicar directamente de la situación que vive el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano fundamental de la democracia. Y pues para que, sobre todo a las nuevas generaciones que no conocen, ¿verdad?, lo que significa pues tener un proceso electoral limpio, con credibilidad, con legitimidad, ¿verdad?, que promueva la equidad, la competitividad. Vamos a hacer un breve repaso histórico de algunos hechos que seguramente ya muchos ya conocen. Si podemos ver la primera imagen, por favor. Nada menos que... Podemos decir que el siglo XX en México empezó con la Revolución Maderista. Recientemente, ¿verdad?, pues en los discursos Madero está muy en la boca, ¿verdad?, del gobierno, sí. Pero realmente pues este fraude electoral, el siglo XX empezó con un gran fraude electoral, ¿no, Tulio? Así es, así inició. Además, ya que estamos platicando sobre temas electorales, pues la legislación electoral en México no es una legislación reciente. Leyes electorales han existido en el país desde el siglo XIX. Desde que nacimos. Desde que nacimos. Lo que sucede es que en nuestra historia lo que observamos es una intromisión fortísima del gobierno en los procesos electorales. Y eso hizo que desconfiáramos que la organización y la validación, si me permiten el término, de las elecciones las hiciera el gobierno o las hiciera una mayoría congresional o las hiciera el Congreso o, como dicen los académicos, el Parlamento. ¿Qué sucede en el México del siglo XX? En el México del siglo XX, el órgano encargado de organizar todos los procesos electorales recaía dentro de la administración pública. El secretario de Gobernación era el encargado. Había una comisión federal electoral. Entonces, como que ya dimos un salto un poco mortal. Nos fuimos de Madero hasta ahorita llegamos, ya a los 80, qué bueno, ¿no? que comentas eso. Y nos fuimos un poquito al siglo XIX. Exacto. Sí, acuérdate que en el siglo XIX era característico que fuera indirecto la elección, que el Congreso eligiera, ¿verdad?,
por un sistema indirecto y gradualmente se fue ampliando. El fraude electoral de 1910, pues como todos sabemos, dio lugar a la Revolución Mexicana. Si vemos el siguiente momento histórico relevante, aquí tenemos a José Vasconcelos, ¿verdad?, que encabezó un movimiento... 1929. Exacto, ¿no? Este fraude electoral, ¿verdad?, también tuvo grandes consecuencias para el país. Sí, claro, es un antecedente en la creación de Acción Nacional. Y bueno, de un partido de Estado, ¿no? Fue como el punto de partida de un partido de Estado. Y bueno, pues entre las consecuencias fue que José Vasconcelos se tuvo que ir del país. O sea, imagínate en qué estado... Oye, Enrique, nacen con un fraude y se van envueltos en la corrupción. Bueno, ya volvimos a ser muy sintéticos, pero ve las consecuencias de un fraude. O sea, el candidato perdedor se tuvo que ir del país porque peligraba su vida, porque obviamente él impugnó el fraude. Veamos el siguiente hecho histórico. Elecciones de 1940, un hecho que no les gusta recordar. Juan Andrew Almazán contra Exacto. Manuel Ávila Camacho. No gusta recordar porque pues el presidente era Lázaro Cárdenas y pues siempre es delicado meterse con Lázaro Cárdenas. Para una parte del país, porque es uno de los que integran el santoral laico de la izquierda mexicana. Sin embargo, el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas es un sexenio que fue un sexenio de mucha tensión. Eso lo constriñe al presidente a optar por Manuel Ávila Camacho, que no guardaba la línea ideológica que él tenía. Y era tan convulso el país que en 1940, como tú bien sabes, se enfrenta en un proceso electoral que uno de los candidatos tilda otra vez de fraudulento, de amañado, y también con se injerencia. también se tuvo que ir del país. Se fue el general Juan Andrew Almazán, por cierto guerrerense, nacido en Olinalá, Guerrero. Este general, permíteme hacer un apuntamiento. 1929-1940. En 11 años de existencia del PRI como partido político, ya sabemos sus dos etapas previas, ¿no? El Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? El PNR previamente. En 11 años, 2 procesos tildados de fraudulentos. Y quiero ser lo más preciso, tildados. No quiero señalar, porque bastaría, yo creo que necesitaríamos otro programa para señalar los hechos concretos que pueden generarnos una inferencia o una convicción. Pero fíjate, un hecho así muy revelador de la elección del 40 es que la ley electoral de ese momento mandataba que los primeros ciudadanos que llegaran a la casilla, ellos la instalaban. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los almazanistas? Pues llegar primero, porque sabían que el gobierno se iba a anticipar, pero ellos ganaron muchas casillas y curiosamente donde iba a votar Cárdenas estaba en manos de los almazanistas. Entonces, para que pudiera votar Cárdenas, pues a balazos desalojaron a los almazanistas, claro, para que pudiera votar el presidente en su casilla. Y ya tuvieron que limpiar porque se llenó de sangre, tuvieron que limpiar y Cárdenas le preguntó a Alemán, que era el coordinador de campaña, ¿ya podemos votar? Sí, ya está todo muy limpiecito. Las anécdotas sangrientas y exacto, trágicas que hoy provocan quizás risa, pero enmarcan todo este antecedente para llegar al INE. Exacto. Veamos la siguiente. Después del 40, pues las elecciones se volvieron pues realmente una farsa y llegamos a un momento clave en la historia que fue 1988. Entonces, pero perdón, Enrique, 1952. Sí, el general Enríquez Guzmán. Exacto. Otra acusación también de fraude que se da en contra del gobierno. Exacto. Y quiero ser puntual. Sí, dime. Yo digo acusación, no estoy señalando que fue un acto completamente fraudulento, patentemente probado. Vemos 3 hitos, 3 mojoneras que marcan una conducta del gobierno. Después viene lo que se denomina como el presidencialismo imperial, no esa etapa donde alcanza su cúspide el priato y el ejercicio de facultades metaconstitucionales más allá de lo que decía la Constitución, y llegamos a lo que tú señalas, el otro gran momento. Pero a mí me gusta que antes del 88, porque no hay 88 sin 83 y 85. El 88 se da porque en 1983, en el norte de este país,
varias capitales estatales fueron ganadas por la oposición. Chihuahua, Durango, por mencionarte solamente algunas, las más representativas, porque esas están aparejadas a que en 1985 se perpetra un fraude horrendo en Chihuahua contra Francisco Barrio, Pancho Sí, Barrio. Exacto. Y se genera, tú eres un hombre culto e informado, se genera un desplegado de intelectuales de todas las ideologías, de izquierda también, donde acusan lo que se denominó como el fraude patriótico. Sí, Y claro. imagínate tú, ahora resulta que había un adjetivo para los fraudes, Claro. ¿no? Por la patria requería, No, meritaba hacer fraude. No, y tienes razón, pero porque tendríamos que también hacer referencia a Salvador Nava en San Luis Potosí. En los 60. Pero digamos, aquí estoy señalando grandes momentos. Y a Correa Rachó en Yucatán. Exacto. Pero no, yo coincido contigo, pero lo que yo quiero ejemplificar Ajá. es que no es que de repente México despertó No, en el claro que 88. No, de acuerdo. Hubo periodos de insurgencia durante esta larga noche que De fueron acuerdo. los 72 años seguidos, de 71 años seguidos Y de del hecho- PRI en el y poder. de hecho, Tlatelolco también es como un momento importante, ¿no? Sí, el tema cívico, social, cultural, estudiantil. Los temas, me estaba yo centrando en los temas electorales. Pero digamos ya como parte de ese repaso histórico, Sí, efectivamente tenemos que hacer referencia a esos movimientos, a movimientos cívico-electorales y evidentemente hechos tan trascendentales como Tlatelolco, ¿no? Porque todo es parte, ¿no?, de un proceso de apertura, de lucha por los derechos civiles, ¿no? claro. Y los 70, con la reforma en la segunda mitad de los 70 de Reyes Heroles, que ya comprendía que no podía el sistema seguir asfixiando a las oposiciones y debería permitirles dentro del marco de la legalidad una mayor expresión que les diera la fuerza de sus votos. Exacto. Yo creo que ahí están los primeros antecedentes mediatos, no tan remotos, de la legislación electoral actual. Por supuesto que ha habido sucesivas reformas, pero a partir de esa legislación, que no es una concesión del sistema, sino es reflejo de las exigencias de la oposición Muertos. y parten de que en 1976, al no haber condiciones, hay una gran abstención y el presidente de la República es electo sin ningún contrincante a la vista. Ningún partido de oposición formalmente presentó una candidatura en 1976. El PAN es la única ocasión en sus 80 años de vida en que no ha participado en una elección presidencial. Y lo hace también por este ambiente que no propiciaba condiciones para que el voto fuera registrado y fuera respetado. Y los que se decía que iban a llegar, llegaran simple y sencillamente porque fue determinación de la gente. Yo quise señalar 83 y 85 porque solamente así se entiende que un grupo de priistas disientan, formen la corriente democrática, luego formen el Frente Democrático Nacional y es el germen del Partido de la Revolución Democrática. Lo que pasa desde el punto de vista ciudadano, como que el 40 fue un punto de corte muy importante. Pero mire, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con este repaso histórico que aquí Obdulio nos está ilustrando muy bien. No, al contrario, yo aprendo mucho contigo. Regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos aquí haciendo una reflexión muy rica de la historia política electoral de México. Tenemos el privilegio que esté aquí con nosotros Obdulio. Al contrario, el Nos privilegio es que mío, nos está Enrique. ayudando a hacer, pues realmente como todos los repasos históricos, pues siempre quedan incompletos, ¿verdad? Si vemos la siguiente imagen, por favor. A raíz del fraude electoral del 88 empezó a darse una mayor apertura democrática. Aquí se ve un poco chico, pero diremos 1990 que nació el IFE. Luego la credencial de elector, que es tan importante, en el 92. ¿no? Si me permites, perdón, pero la credencial de elector con fotografía, que ahora es tan usada, que ahora es el documento de identidad de los mexicanos, el primer documento que fue una credencial para votar con fotografía, Fue en el 82, ¿no? fue en Baja California, con el gobierno de Ruth Appel al iniciar. Él llegó en 1989. Una contribución. Antes de esta cronología. Antes de esa cronología. Sí, porque nos habíamos quedado en el 88 y dimos el salto al 90. Sí, 88, 89 llega Rufo, ¿no? Exacto, primera alternancia estatal. Sí, y a mí me gusta emplear el término primer gobierno estatal de la oposición reconocida. Reconocida, porque no es que no existieran triunfos previos, sino que no fueron reconocidos por el gobierno. Bien dicho, bien dicho. Entonces, reconocidos. Tú hace rato mencionabas en los 60 a Salvador Nava. Nos va a quedar la duda, porque no existía una institución confiable como ahora existe. Si ganó o no ganó Salvador, yo podría sostener que sí. Salvador Nava, o Correa Rachó, o el Pelón Rosas, o también en Baja California. En Baja California también hubo candidatos del PAN que lograron victorias, y dado el proceso tan oscuro, tan falto de certeza, de objetividad, bueno, y Jorge imparcialidad, Cruzán también del PP. en Nayarit, ¿no? ¿Te en los acuerdas, 70, Que, donde... que la vendió por una senaduría, ¿no? Exactamente, donde intervino ahora un paladín de la democracia, Porfirio Muñoz Ledo, que también estaba ahí en las negociaciones. Pero bueno, ahora los últimos 30 años ha podido purificarse en las aguas de la democracia. Pero hay que revisar la historia de quién intervino en esas negociaciones Muy importante para que él vendiera un plato de senaduría, un plato de lentejas por la gubernatura. Y fíjate, es muy importante esa palabra que dices, reconocimiento, porque esa es la diferencia entre un proceso de liberalización a un proceso de democratización. En la liberalización simplemente el gobierno reconoce a quién sí y a quién no. Así es. ¿No? Entonces Salinas, que fue un presidente poderoso, ¿no?
decidía quién sí y quién no. Exactamente, reconoce, pero no es atribución del gobierno el reconocer. Debe contarse cada voto y a partir de cada voto declararse el ganador. No es Gane una quien gane. potestad, exactamente, no es una potestad del gobierno decir ahora reconozco que ganó fulanito o reconozco que no ganó fulanito. Pero a principios de los 90 y todavía durante el sexenio de Salinas era un reconocimiento. Claro. O un veto. O un veto. Con él se da una apertura también, ya sé que ahora es hablar del villano favorito, pero él empieza a observar, provocado por el 88, la necesidad de reconocer los triunfos de la oposición, que ya estaban, no de otorgar, no le otorga ningún triunfo, se ve obligado a reconocer en los lugares que va ganando Acción Nacional y otras oposiciones a nivel municipal. Bueno, ya nos quitaron la imagen, pero digamos, entre el 90, hay otras fechas importantes, cuando un IFE ciudadano, un hecho fundamental es la autonomía del IFE. Y si te fijas, ahí falta una fecha importante, porque se saltan también a la alternancia presidencial. Y para mí la transición democrática, y eso, yo sé que es todo un debate, para mí comenzaría en el 97. Con la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados. Y que no se señala ahí, por ejemplo, que es Sí. una fecha relevante. ¿Tú qué pensarías de eso, Obdulio? Sí, ha habido, siguiendo esto, podríamos tener 4 alternancias, ¿no? O 4 momentos para no entrar al debate. ¿Cuáles son esos 4 momentos que acreditan la necesidad de contar con una institución que, como el IFE antes, INE ahora, asegure que los votos se cuentan bien para quien corresponda a la decisión popular? Primer momento, 1997. Primera vez en la historia, desde 1929 de México, que el partido en el poder, el partido hegemónico, pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Y un hecho muy importante que en la historia del IFE era el Consejo General que tenía el IFE en ese momento. Así es. ¿Qué es lo que más caracterizó a ese consejo? Bueno, la experiencia que había, ¿no? La experiencia que existía por parte del INE, de los consejeros ciudadanos que estaban al frente del Consejo General que del eran INE. independientes. Eran independientes porque el INE es a principios de los 90. Entonces, lo que va conformándose es una institución que es separada de la administración pública, que empieza a asumir como uno de sus rasgos fundamentales su independencia, su autonomía, y que una de las características de los procesos es la objetividad, la certeza, la imparcialidad. Son principios constitucionales, no me los estoy aventando de la chistera, exacto, ¿no? Ahí están, exacto. ¿no? Son principios, la máxima publicidad, nada más que no quise señalar como algunos, conforme al artículo 41 constitucional, no. Es ahí donde se delinean estos caracteres que tienen los procesos electorales y que ordenan cómo debe de conducirse el INE. Tenemos independencia, ya no es el secretario de Gobernación sentado, ya no es el señor Manuel Bartlett viendo cómo se le cae el sistema, ni ningún otro secretario de Gobernación. Ya hay un INE ciudadanizado. Nosotros hemos tenido, México, 1997, elecciones confiables. Pero luego tuvimos la primera alternancia a la presidencia de la República, año 2000. Pero fíjate, antes de llegar a ese punto, ¿no crees que fue fundamental que el IFE tuviera el control de todo el proceso? Todavía en el 94, y ya existía el IFE, todavía en los consejos distritales se decidían muchas elecciones, ¿no? O sea, ahí se reunían los representantes, ¿no?, del partido oficial con el gobierno, y todavía decidían quién podía ganar una candidatura a nivel de los diputados, ¿no? Porque todavía el IFE no tenía todo ese control del proceso. Ya en el 96, el INE ya tuvo el control de todo el proceso. Y eso fue lo que permitió que pudiera haber esa alternancia legislativa. Sí, que se reconociera el triunfo en 1997, que existieran las diputaciones de mayoría y plurinominales que dieron la primera vez a la suma de todas las oposiciones una mayoría legislativa del 50%, más del 50%. Este fenómeno duró hasta el año 2018, que nunca existió ningún partido político en el gobierno federal, titular de la presidencia, que tuviese 50% más uno. No existió ya ninguna legislatura. Eso es fundamental, ¿no? Se cierra también en el 2018 toda una etapa que es de 21 años en el país, en los cuales
La Cámara de Diputados nunca tuvo una composición, una mitad, que fuera afín completamente al gobierno de la Presidencia de la República. Bien, ahí el INE interviene decididamente para llegar al 1997, pero yo creo que donde más nítidamente se ve que el esfuerzo de casi una década empieza a cristalizar en una institución que produce, crea, abona a la confianza ciudadana, es la elección del año 2000. Desde 1929 es la primera vez que un candidato a la presidencia de la República que no provenía del PRI gana la elección, se reconoce su triunfo en las urnas. Es la primera gran alternancia en este país, con una institución confiable. La segunda se da 12 años después, con la restauración del priato, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otra vez el INE vuelve a certificarse como una institución confiable. Y el tercer momento, y me estoy yendo rápido para poder explicar todo esto, 2018, tercera alternancia presidencial. Hemos podido ir del PRI al PAN, del PAN al PRI, del PRI a Morena, sin una gota derramada, sin que exista un país que explote, con instituciones cada vez más sólidas en materia electoral, gracias al diseño de muchos años, de muchos actores, por contar con lo que ahora es un órgano constitucional autónomo. Qué bueno que comentas eso de que el país explote, porque algo que mucha gente no sabe o se ha ido perdiendo, ¿verdad? Y solo es cuestión de la memoria colectiva, los historiadores, es de que cada elección se volvió un conflicto. ¿Recuerdas las huelgas de hambre que hubo, ¿no? De Luis H. Álvarez, ¿no? Estuvo Alberto Castillo, sí, ¿no? O las manifestaciones y las marchas que organizaban de los estados, sí, y que llegaban a la ciudad para impugnar los fraudes electorales, ¿no? Entonces, gracias a que logramos, en parte, no solo por ello, tener un órgano electoral independiente y fuerte, que se ha podido evitar esos conflictos. Fíjate, yo lo vería así. Una elección lo que resuelve es quién es el titular del poder político, o los titulares del poder político. Una elección lo que resuelve es quiénes integran el legislativo, los hacedores de leyes, y quiénes van a integrar los ejecutivos, Presidencia de la República, Gubernatura, presidencias municipales, los encargados del aparato de la administración pública. El 90% del aparato público es la administración pública del Ejecutivo. Estos dos son los grandes órganos decisores. El otro, el judicial, surge de propuestas de que se van al legislativo, propuestas del Ejecutivo al legislativo, integras la Corte. Y la Corte dirime controversias de estos poderes, controversias de los particulares. México tenía una historia en donde dirimir quién estaba a cargo del poder político implicaba huelgas, muertes, asesinatos. No, esa era la historia de este país. Era violencia y sangre. La gran contribución que ahora se nos olvida es que ha civilizado la política. Contar con reglas vía legislación, códigos, leyes, reglamentos, lineamientos. Contar con reglas, contar con una institución ahora nacional, INE, OPLES. Es importante esa reforma. Y contar con un personal especializado, profesional, con altos estándares. Hay una burocracia del INE que hay que decirlo abiertamente. Es una burocracia de primer orden, bien capacitada, especializada, profesionalizada, con un espíritu de Estado. Oye, según recuerdo, el PAN fue el que promovió esta iniciativa de las OPLES, ¿no? Platícanos rápidamente por qué se crearon los OPLES, porque ya ves que hay otra iniciativa que busca abolirlos, ¿no? Busca eliminarlos. Fue muy criticado la reforma del 2014 porque lo que se pretendía es, al tener un INE y ya no un IFE, es que se lograra sacar del rezago a los institutos electorales de las entidades federativas. Teníamos una situación desigual, un IFE que avanzaba y en los estados, instituciones electorales escamoteadas por el gobernador.
dicho en un lenguaje franco, le metían la mano demasiado los gobernadores. Controlaban el proceso local, les jalaban las riendas vía el presupuesto, metían la mano en la designación de los que estaban a cargo de las consejerías, de los consejeros electorales. Los perfiles eran, en algunos supuestos, casi la mitad, sumamente deficientes. Carecían del perfil idóneo para integrar un órgano de esa naturaleza, que iban a realizar una función pública estatal. Sí, por lo que se buscaba es que se volvieran empleados del gobernador, ¿no? Algunos consejeros actuaban como empleados electorales del gobernador en turno. Entonces, simplificando, lo que se buscaba con la desaparición de esos institutos, la creación de los organismos públicos locales electorales, es contar con los mismos estándares. Ahora, integrar como consejero un denominado OPLE, Instituto Electoral de la Ciudad de México, de Guerrero, de Chiapas, Nuevo León o Jalisco, hay que cumplir con 6 etapas. Desde la inscripción, básicamente, examen, ensayo, evaluación curricular. Sí, profesionalizar el tema, ¿no? Claro, tienes que acreditarme conocimientos, tienes que acreditarme presencialmente que sabes del tema. Tienes que acreditarme también porque el currículum te dice quién eres, no cómo eres. Tiene que haber una ponderación de lo que has hecho en tu vida profesionalmente para tomar una decisión. Antes de irnos al corte, si podemos ver la siguiente imagen. Justamente cuando hablamos de la crisis del INE, hablamos de las implicaciones del recorte presupuestal, que el INE había pedido para este año aproximadamente 12 mil millones de pesos y recibió menos de 11 mil, le recortaron más de 1,000 millones. Y evidentemente esto significa un debilitamiento, ¿no?, del trabajo del INE, ¿no? Sí, es el segundo presupuesto, el que está corriendo, 2020 y el del 2019, que el INE sufre una reducción en su presupuesto. Esta reducción de su presupuesto ha puesto en peligro la adquisición de equipos para el monitoreo de los promocionales, de los spots, de los partidos políticos, que implica que no se sabe si esto va acrecentándose, la no renovación de estos aparatos, ¿qué vamos a tener? Que pues quizás algunas emisoras, televisión o radio, quizás no pasen los promocionales en los tiempos, en los horarios, en los días señalados, y como no hay eficacia en el centro de verificación y monitoreo, porque no hay recurso para modernizar los fierros, estamos afectando la calidad de nuestra democracia. Claro. Además de otras actividades que el INE realiza, que ahorita vamos a comentar. Amigos, vamos a ir al corte, y como vemos ya estamos entrando en materia y los tiempos nos están comiendo. Regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Estamos de regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Estamos hablando de las implicaciones del recorte presupuestal al INE. Como ustedes saben, el INE pues, tiene múltiples actividades entre elección y elección, como puede ser la actualización del padrón, de las credenciales del elector, en fin. Si se le recorta el dinero, pues evidentemente todas estas actividades que son fundamentales para organizar un proceso democrático, pues se afectan muy seriamente, ¿no, Tulio? Sí, yo señalaba hace rato cómo afectaría la reducción del presupuesto a los centros de verificación y monitoreo. Pero vamos, admito, eso es muy partidista. También desarrolla el INE una función a la vista de todos, y es garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos. El INE tiene más de 1,000 módulos distribuidos por todo el país, en donde se atienden más de 60,000 trámites diarios. Todo eso requiere una infraestructura que cuesta dinero. Esta actividad del INE, que hace posible, con un padrón creado desde 1991, que a la fecha somos cifras redondeadas, 88 millones de mexicanos en ese padrón, es el padrón electoral más confiable que existe en México. Ni el gobierno lo tiene. Un padrón electoral que integra 50 capas de información, 50 datos tiene la credencial del elector del INE. Es el documento de identidad por excelencia. Si reducimos constantemente presupuesto, podemos estar afectando esta estructura territorializada que hace posible que con tu credencial puedas hacer trámites no solamente públicos, por ejemplo, la licencia de conducir. Uno va a tramitar su licencia de conducir, caso de la Ciudad de México, la CEMOVI, y tiene que llevar una credencial actualizada, porque su base está conectada con la del INE. Si no está actualizada, no puedes realizar el trámite. También el sector privado. Vas al banco, y si el banco advierte que no está actualizada, tampoco puedes realizar el trámite. Más de 50 instituciones. Ni siquiera la de manejo es tan válida como la del INE. Ni siquiera la de manejo. Es más, en muchas partes solamente ya te permiten o pasaporte o la credencial del INE. ¿Y cuánta gente tiene pasaporte en este país? ¿Y cuánta gente tiene pasaporte en este país? Como bien señalas, estimado Enrique. Entonces, esto puede ser otra afectación también, pero la otra afectación tiene que ver con el proceso electoral que se avecina
en este año 2021 Cada que ele- arranca Cada elección es la más grande de la historia. porque somos cada vez más mexicanos, pero aquí hay un dato. Vamos a tener la mitad de los estados que se van a elección de gobernador y más de la mitad con procesos electorales locales como presidencias municipales y diputaciones locales. Todo eso requiere un monstruo, Sí, hablamos de una- organizacional. Exacto, hablamos de que van a participar 96 millones de mexicanos para elegir como casi 3.500 cargos. Eso nos da la dimensión de esta elección, ¿no? Eso te dice que el INE, porque uno piensa, INE, solamente cuando hay elecciones. No, el proceso electoral arranca prácticamente 9, 10 meses antes de que uno se presente a la casilla a votar. Pero en el trayecto, el INE entrega credenciales, pero en el trayecto también vigila que cada centavo, no cada peso, dado a los partidos políticos, se ejerza en los fines para los que se determinaron. Y tiene procesos de fiscalización, tiene una vida interna riquísima. Yo una crítica que haría al INE es que estimo que su política de comunicación social para informar a la gente, a los ciudadanos, qué hace, es pobre, Sí. es débil. Veamos la siguiente imagen, que se nos están comiendo los tiempos. Bueno, aquí hay una propuesta de Morena que si ves, el presupuesto de la cuestión electoral ascendía a más de 20,000, incluyendo los soples, recursos para los partidos, y la propuesta implicaba que quedara en 5,000. Y llama mucho la atención que lo de los soples, como proponían desaparecerlos, quede en cero, y ve lo que implica el recorte a otras instancias electorales. O sea, y esto es una parte, ¿no? Otra cosa que se me hace todavía más, aparte de los dineros, ¿cómo ves el recorte de 9 a 3 años, la cuestión de los consejeros, lo que implicaría, si vemos la siguiente imagen, que se recorte la... Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Lo que propuso el diputado Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, fue reducir de 9 a 3 años el periodo del presidente del Consejo General del INE. O sea, que Lorenzo Córdoba no estuviese Por eso los 9 años. quiero ver la solamente siguiente 3 imagen. años. Adelante. Justamente, si nos ponen la siguiente imagen, por favor. Bueno, hablemos de Pero te comento la iniciativa. hablemos de Lorenzo Córdoba. Sí, te comento, porque esa es la iniciativa. No era para todos los consejeros reducirlo, sino quería reducir el tiempo. Y señalaba que había que reducirse el tiempo para que fuera de 3 años. Pero lo que escondía esta propuesta es que lo que querían es empatar los tiempos del INE con los tiempos del legislativo. En otras palabras, que metiera la mano la legislatura en turno en quien era el titular del INE, presidente del INE. Eso es inadmisible. Volver Porque a partidizar la función electoral. volver a partidizarla, volver otra vez a antes de los 90. Parecería que esta izquierda que ha llegado al poder ha olvidado en la lucha en que varios de ellos nos acompañaron para construir esta institución. Están regresando a las prácticas que se repudiaron en los 80, los 70 y los 60. Eso es inadmisible. Porque además de que se partidiza, otra vez quedaría el órgano electoral en manos del Ejecutivo, porque el Legislativo está totalmente plegado al Ejecutivo. Formalmente en la vida de los hechos se subordina al legislativo. Porque ¿cuánto dura una legislatura en México? 3 años. ¿Qué querían ellos que durara el titular del INE? 3 años. La lectura es clara, simple, obvia y burda. Querían que el que dirigiera la Jucopo, Junta de Coordinación Política, Jucopo, metiera la mano para decidir quién fuera el presidente del INE. A ver si podemos ver otra vez la imagen, por favor. Obvio, tú fuiste una escalera más y dijiste, claro, como en estos momentos Morena es mayoría absoluta y sus aliados, tendríamos entonces que Morena y la que es presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo partido, decidieran quién iba a ser el titular del INE. Mira, ahí ves a Lorenzo muy preocupado. ¿Tiene motivo de estar preocupado? Creo que todos los mexicanos, más que él, debemos estar preocupados. No es Lorenzo. No es defender su cargo. No es defender a Lorenzo. No es defender al señor que ahorita está sentado ahí, qué méritos tiene para estar ahí. Es defender a la institución. Es defender lo que nos ha costado tanto trabajo. Es defender un diseño que no es perfecto,
pero es mejor que todo lo que tuvimos anteriormente. Es defender una institución que cuenta con un capital humano profesional, especializado, que le está apostando un sentido de Estado institucional, independiente. No es que sea el mejor. Hay enormes zonas de oportunidad, como se dice ahora, por no decir como decíamos antes, ¿verdad? Tiene unos errores gravísimos que hay que corregir. Sin embargo, este es el momento de defender al INE. Este es el momento de defender la institución que hemos construido. Este es el momento de asegurar que este órgano constitucional autónomo no se subordine por la vía de los hechos, ni normativamente otra vez, al legislativo ni al ejecutivo. Mire, doy algo que podría ser muy teórico. Sí, sí. En el siglo XVIII hubo un tipo llamado Montesquieu, junto con otro llamado John Locke. Estos hablaron de la división de poderes. A partir de ahí, todas las constituciones, la estadounidense, la francesa y las de América Latina, hablaron de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En el siglo XX, fines del siglo XX en México, se empieza a observar que había muchas atribuciones que había que sacar de la administración pública de la esfera del Ejecutivo, por imparcialidad, profesionalidad, porque tenía un carácter más técnico y que había que dejar que fuera partidista el criterio. Surgen entonces 2 grandes fenómenos, uno del que no es momento aquí, posteriores, más reciente, órganos reguladores, y otro una figura denominada órganos constitucionales autónomos. Todo lo que dije del siglo XVIII es porque esta teoría de la división de poderes evoluciona a los órganos constitucionales autónomos. Porque los órganos constitucionales autónomos no están supeditados a ninguno de los 3 poderes clásicos. Y de hecho en algunas... Dame 60 segundos. Está siendo dinamitado. Hay una tentativa de romper esta división de poderes y su evolución. Y esta tentativa es en la férrea decisión y burda de Morena de querer meter la mano en el INE, en los consejeros electorales que se van a designar, en el presupuesto y en una reforma electoral que la achica, la asfixia y, otra vez más, la coloca dentro de la órbita del Ejecutivo. Si podemos ver la siguiente imagen, de hecho es de gran relevancia en este momento la renovación de los 4 consejeros que podemos ver ahí. Que Aquí está Pamela, Enrique Andrade, y Benito ¿no? Nasif y Marco Antonio Baños. En este contexto no es muy delicado este proceso. Obviamente se tiene que dar, pero no es muy delicado esta renovación de los consejeros. Creo que la decisión política más importante que se va a tomar por el legislativo y que va a impactar la democracia en nuestro país es la designación de los 4 consejeros electorales. De hecho, ahorita en febrero se están ya inscribiendo, ¿no? Sí, hoy es una fecha importante en el calendario, porque hoy debe quedar constituidos los nombres restantes, los otros 5, del Comité Técnico de Evaluación. Ya el INAI, bien dirigido por Acuña, ya les puso una vara alta. Las 2 propuestas, atendiendo además al principio de paridad, una mujer, un hombre, ambos juristas de credenciales impecables. Es lo que te iba a decir, que requisitos si uno quiere ser consejero. Se pueda coincidir o no, voy para allá. Tenemos 2 evaluadores, si me permiten el término, 2 evaluadores que son de una altísima solvencia en el mundo académico y de los abogados. Faltan 3 de la Cámara. Y falta lo que quizás preocupa mucho más, pero mucho más. Faltan, además de los de la Cámara, faltan los 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde el perfil de la titular es un perfil sumamente cuestionado, pero es un perfil, creo, que está muy por debajo de lo requerido para esa institución. No sabemos quiénes son sus propuestas, porque estos van a integrar, los 7, van a señalar los criterios de evaluación, y después de señalar los criterios de evaluación para ser consejeros electorales, deben mandar las quintetas, van a integrar 5 bloques de cada uno de los 4 que se van a designar, atendiendo el principio de paridad de género, 2 hombres, 2 mujeres,
y van a remitir a la Junta de Coordinación Política, quien el 31 de marzo debe mandar al Pleno de la Cámara para que se vote. Aunque requiere mayoría calificada en ambas cámaras. Sí, solamente que Morena y sus compinches hacen mayoría calificada. Pero en el Senado, ¿no? No es competencia del Senado de la República. No tiene que... Es una decisión por disposición constitucional que solamente atañe, compete, está atribuida a la Cámara de Diputados. El Senado no tiene que ratificarlo. Digamos, como decimos en mi pueblo, no tienen vela en el entierro. Es una decisión exclusiva de la Cámara de Diputados. Porque sé que hasta la Corte podría decidir en algún caso. Si no llegaran a acuerdo, entonces se señala que por ahí del 31 de marzo tendrían que irse a una insaculación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigos, agradecemos mucho su presencia. ¿Ya se terminó? Se nos acabó el Qué bárbaro, tiempo. Enrique. Agradecemos mucho aquí a Obdulio que haya estado Nos con faltó más nosotros. tiempo. Y los invitamos el próximo miércoles para analizar otro tema de interés político nacional e internacional. Gracias. Gracias a ustedes. Astele.tv Astele.tv Astele.tv